Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. BTS logró un no-kill en los Billboard, logrando ser número 1 en los Hot 100. Global 200. Global excluyendo a Estados Unidos. Global 200. Ventas de canciones digitales, ventas mundiales de canciones digitales, mejores ventas de álbumes y álbumes de vinilo. Jungkook junto a BTS son los únicos del K-pop en lograr un no-kill. Y Jimin y Jungkook son los únicos solistas coreanos en obtener un número 1 Billboard Hot 100. Felicitaciones a BTS y al dúo Ace. Sigamos escuchando la buena música de Jimin y Jungkook en todas las plataformas musicales. Agrega a Arirang para que siga su éxito. Vota por Jungkook en los ABM como el rostro más bello del mundo de la música. Puedes votar inmediatamente por ambos. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como mejor bailarín y mejor cantante. Son encuestas que cierran a fin de año, por eso es clave que votes diariamente. En estos momentos Jimin y Jungkook van segundo y tercero. Diplo, productor de Arirang, en una entrevista para Billboard, dijo lo siguiente sobre la canción Into the Sun. Jimin estaba cantando con una extraña distorsión mientras Adler Johnson tocaba la guitarra y pensamos, esto es perfecto, esto es un estribillo. Jimin es muy creativo, sacó un estribillo increíble. El productor dijo que la canción se creó en tan solo 20 minutos. Augustman, una prestigiosa revista y plataforma digital de estilo de vida de lujo dirigida a hombres, tendrá en su edición de abril a Jungkook con la campaña de relojes Hublot. Jungkook siendo referencia de hombres elegantes con estilo. ¿Sabías que? Las que me conocen por más de 2 años aproximadamente saben perfectamente que yo no esquivo ningún tema, y lo hablo desde mi opinión, y cuando hay que desmentir, lo hago con pruebas. Ayer bloqueé a una persona que insistentemente escribía en cada comentario. Ahora Carito, ¿cómo va a justificar que Jungkook reposte en Instagram publicaciones de Tae, que no son del trabajo actual de BTS? Comenzando, yo no justifico a nadie, trato de ver las cosas como una persona adulta y madura, no como una chiquilla de 5 años que piensa porque se sentaron o hacen un challenge juntos. Inmediatamente Jungkook es pareja de Tae. Estar en pareja es algo profundo y de confianza, y no se basa si te sientas o haces trabajos con esa persona. También recordar que los chicos, los 7, son amigos o compañeros por muchos años, y eso implica que siempre van a interactuar con cariño y respeto, pero con límites, algo que vemos continuamente entre Jungkook y sus 5 compañeros, exceptuando Jimin. Con él siempre va más allá en todo lo relacionado con trabajo o vida personal. Repito 1000 veces esto. El más claro ejemplo fue que ambos hicieron el servicio militar juntos, cuando Jimin pudo hacerlo con su hermano y Jungkook con Tae, y no vengan con la mala excusa que fue por los tatuajes. Eso nunca fue causal de que no fueran juntos, está archi comprobado. Tae no fue con Jungkook porque decidió irse donde todos sus amigos del Boga hicieron el servicio militar. Eso quiere decir que para él es más importante ese grupo de amigos. Por otro lado, Jungkook decidió irse con Jimin, a ciegas, sí, porque ambos no tenían idea dónde iban a parar después de las 5 semanas de entrenamiento, pero a Jungkook no le importó, porque decidió irse con Jimin, porque así lo quiso, aunque inventen 1000 excusas, esa es la verdad. Ambos no pudieron estar separados por 18 meses y pasaron duros momentos, pero todo fue mejor porque eran apoyo mutuo. Cuando recibieron el alta, lo primero que hizo Tae fue reunirse con sus amigos y pasar tiempo con ellos y después grabar un baile con su amiga coreógrafa. Mientras tanto Jimin y Jungkook arreglaron sus cosas para irse de vacaciones por el mundo. Sí, porque Jungkook dijo que el programa es solo una excusa para tomarse vacaciones con Jimin. 촬영을 비밀로 약간 휴가
Hasta se fueron a hacer los piercing juntos. Y después de haber dicho esto, ¿ustedes creen que Jungkook está con Tae por compartir una publicación de Instagram? Cuando Jungkook está ocupando su Instagram para promocionar todo respecto a sus compañeros, compartió un comercial de Jin. La publicación de Tae era de su photobook, o sea, algo promocional. Si eres una inmadura y crees que por compartir publicaciones de sus compañeros, estás saliendo con ellos, es problema tuyo, no mío. Así son los hechos objetivos. Parece que algunas se olvidan de las cosas y que no somos unas adolescentes para hacer berrinches por todo. Hablando de berrinches, como saben, Jimin y Jungkook fueron al programa del amigo de Jungkook, con él ha boxeado y ha ido a cenar. No fue más eso para desatar el hate por parte de las Taekookers y Jungkookistas tanto como coreanas e internacionales. Obviamente el tema del fanservice salió a flote. Dejando de lado el tema del fanservice por un momento, estoy genuinamente agradecida de que Taeyong sea invitado a programas más clásicos y refinados con conversaciones verdaderamente significativas. Esta Taekooka no sabía cómo se originó uno de los programas refinados donde participó Tae, específicamente el que participó con Jungkook y todavía no se emite. Después les contaré. Pero el programa tampoco es refinado, es un programa de diversión, con gran cobertura mediática a diferencia de los programas de YouTube. Una supuesta fan de Jungkook fue más directa y dijo: Lo que más odio es verlo con Jimin. Es obvio, todas odian verlo con Jimin, porque saben perfectamente la relación que tienen ambos. Pero una Jungkookista coreana estuvo haciendo múltiples publicaciones en contra de Jimin y el programa, hasta que se enteró en el live que hicieron los chicos, que cada uno decidió ir a los programas de YouTube, nadie los obligó, ni fue por agenda, fueron ellos los que tomaron la decisión. 아무튼 저희가 골랐죠, 직접. 예, 저희가 이제 유튜브를 하고 싶어서 어디를 나가면 좋을까? 수많은 토론과 특정 끝에 Y al parecer el programa refinado, que la Taekaka hablaba, fue solicitado por el mismo canal japonés que fueran Tae y Jungkook. Una conclusión tajante: si estos energúmenos dicen que todo lo de Jikook es fanservice y se enojan porque salen en un programa de YouTube, que ni siquiera ha sido promocionado por Big Hit, y el otro programa ha sido promocionado por la televisora de Japón, un mes antes de su estreno, obviamente con la autorización de la empresa. Bajo esa lógica, ¿cuál de los dos sería fanservice? ¿Un programa de YouTube elegido por ellos mismos o un programa de una televisora agendado por la empresa? Se las dejo ahí. Ahora ya lo sabes. Los chicos hicieron un live para celebrar y dar gracias a las fans por los número 1 en los Billboard. Ahí pudimos saber cosas interesantes. Jungkook vio el programa donde apareció Jimin con la actriz en la peluquería y además dijo que también vio el programa de Nami Suga. 윤경이랑 남준이랑 그 야차를 날 버려? 야차를 토론하는 것도 다 보고 아니 후기가 되게 웃겼어. En ese programa ambos hablaron muy bien de Jimin. Hubiera pagado por ver la cara de Jungkook al ver cómo hablaban de Jimin y cuando se les preguntó en quién él se apoya o confía. Tal vez hablándole a la televisión, en mí, cosas que me imagino nada más. Jungkook dijo que vio solo esos dos programas. Qué coincidencia, en uno sale Jimin y en el otro hablan de él. Jungkook muy pendiente, como siempre, de los pasos de su Jimin. Jimin también actualizó Instagram con hermosas fotos. Hobby le comentó con risas y Nam le escribió: se parece a un Sapsali, son una raza de perritos, le quiso decir, te ves como un perrito peludito pero adorable. Jimin le respondió con risas. Jungkook le gustó y compartió la publicación de Jimin. Cómo se originó la participación de Jimin y Jungkook en el programa de YouTube de Chosunbon, podemos tener indicios. En el live del 21 de diciembre estaban hablando qué contenido les gusta ver y Jimin dice que el canal de Chosunbon. Nam pregunta en qué canal de YouTube aparecerá BTS, y Jimin dice nuevamente que le gusta el canal de Chosunbon y Jungkook le responde hablemos de eso, y teniendo la información que cada uno decidió ir a el canal de YouTube que le gustaba.
Entonces podríamos decir que Jungkook le propuso a Jimin ir, porque Cho Sung-won es amigo de Hobi, pudo el acompañar a Jungkook. Incluso el mismo Hobi le mandó esta foto al señor Cho Sung, cuando los 3J hablaban de él. Jungkook y Cho Sung-won se conocían, son amigos, pero Jimin y el señor no se conocían. Incluso hay un momento en el programa que Jungkook les hace quebrar el hielo, y se miran. El programa fue muy divertido y se nota la conexión única que tienen Jimin y Jungkook. Lamentablemente las antis se pierden de conocer la verdadera personalidad y esencia de ambos, al negarse ver los programas donde juntos aparecen. Jimin y Jungkook demostraron una vez más la química que tienen, sin forzar nada, ellos fluyen naturalmente, cuidan uno del otro, y están pendientes. Cuando tenían que quebrar el huevo en la cabeza de Jimin, Jungkook se aseguró de hacer un golpe él en su cabeza para ver si dolía o no, o cuando Jungkook se pone para que el señor le limpie el oído, Jimin cubrió su espalda porque estaba atrás demasiado caluroso y no le llegara calor directo. Esos pequeños detalles son tan lindos de ver, no solo eso. Quedaron tan encantados y hubo tan buena química entre los tres que comenzaron a planear un posible viaje a Japón, específicamente a Osaka. Acá Jimin le lanza a Jungkook una indirecta muy directa para que vayan. 근데요? 아 좋지 뭐 이렇게 슬쩍 말해놓으면 Tal vez ya tienen su destino para Are You Sure 3. Jimin dice que nunca ha ido a Osaka por diversión, solo por trabajo, así que sería un buen destino ir allá. A Jikook le encanta Japón. Y ahí estaban Jimin y Jungkook tomándose fotos y Cho Sung-won va con ellos y se toman esta selfie. El programa es tan divertido, véanlo, te dejaré el link en la descripción para que lo veas, le des me gusta y lo compartas para que tenga mayor alcance y además disfruten de cómo son felices Jimin y Jungkook, porque sí, Jungkook siempre dice que es feliz cuando está al lado de Jimin. 행복했어요. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.